Imagínese que su mejor amigo sea al mismo tiempo su peor enemigo. Esta historia de hoy les va a llamar muchísimo la atención porque atraviesa situaciones que parecen increíbles. Primero les voy a dar el contexto de la situación. Me encontraba en una unidad a flote que navega generalmente por el mar Caribe colombiano. Nuestra responsabilidad en estas unidades es brindar seguridad, protección, seguimiento y control de la zona económica exclusiva o del mar territorial colombiano. Obviamente ustedes sabrán que uno de los elementos más importantes que gira en torno a esto es el tema del narcotráfico y cómo este está transversalizando muchos de los elementos eh, que, que aparecen en el día a día de la cotidianidad nacional. Obviamente, para el Cuerpo de Guardacostas y para la Armada Nacional, incautar droga, hacer seguimiento de ciertas motonaves es muy importante. Nos avisaron entonces que una motonave, me voy a ahorrar el nombre de mi unidad, también el nombre de la motonave, pero era trascendente que tomáramos o que hiciéramos seguimiento a través del radar de una unidad en particular. Navegaba de una manera errática y sus marcas de radar indicaban que estaba alejando demasiado de su zona de navegación a la cual tenía permiso. Un indicativo negativo de que posiblemente la información que se tenía al respecto era cierta. Pero no logramos encontrar nada. La orden era seguirla, 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 hasta que le subieran a bordo algo o hasta que ésta botara algo al mar. Se demoró demasiado esa navegación. Finalmente una noche hubo muy mal tiempo, y logramos detectar en el radar que la unidad soltaba algo en el agua. En ese momento ya era de noche, la tripulación estaba agotada, pero se tomó una decisión muy compleja. Se bajó la unidad tipo Zodiac para hacer seguimiento y poder continuar la persecución a la motonave al mismo tiempo que tratábamos de seguir el objeto que había sido desprendido de esta. Al mismo tiempo se le pide al patrullero marítimo que hiciera sobrevuelos para tomar alguna fotografía y poder vincular a esta motonave a aquel objeto que había lanzado al agua. En el radar este objeto era demasiado pequeño y seguramente estaba semisumergido porque se perdió rápidamente. Así que tocaba actuar rápido y además de eso empezar a hacer unos cálculos acerca de las corrientes. Se tomó la decisión, como les había dicho, el tiempo era terrible y al final un suboficial antiguo, la persona que me cuenta la historia y yo se decide que fuéramos los que tripuláramos esta unidad Zodiac en búsqueda de este elemento que se desprendió de la nave que estaba siendo perseguida. Con un radio y siguiendo instrucciones del radarista empezamos a hacer más o menos el seguimiento de la zona de búsqueda y más o menos 2 horas después, siendo muy adentrada la noche y cada vez poniéndose el clima más pesado, logramos encontrar que era el casco de una lancha nuevecito, más o menos de unos 40 pies de largo, absolutamente nuevo. Lo pudimos remolcar, no estaba semisumergido como pensábamos, estaba totalmente flotando, parecía perfectamente diseñado, no era artesanal, así que pudimos con cierta facilidad remolcarlo con el motor de Zodiac, mientras que la embarcación nuestra se encontraba persiguiendo la motonave. Ya en algún punto, considerando lo que estábamos encontrando y al montarnos a esta lancha y hacerle unas pruebas por encima, detectamos que las calzadas o los espacios de la lancha para contener estaban con un doble fondo, lo que sugería que tenían algún tipo de sustancia. Con un equipo especial logramos hacer un taladro, meterle una fibra óptica y nos dimos cuenta que este objeto, este casco que lanzaron al agua se encontraba cargado de alguna sustancia. Hasta ese momento no podíamos definirla, pero claramente era una operación positiva. Estábamos contentos, pero ya era medianoche. El mar estaba embravecido y esta embarcación ya se ordenó claramente que se detuviera para hacerle el abordaje y empezar a hacer el remolque. El mar estaba demasiado difícil y lo que el buque podía hacer era asegurar la embarcación y remolcarla hasta la costa. Mientras que nosotros en el Zodiac, la maniobra de volver a montar el Zodiac a bordo era demasiado peligrosa, producto del oleaje que había y del momento, del cansancio y de muchas cosas. Además venía una terrible tormenta. Se tomó una decisión que era que nuestra embarcación iba a remolcar la embarcación que estábamos persiguiendo, porque es típico que estas personas, cuando se ven ya atrapadas, dañan su propia propulsión para que el remolque haga más lento el proceso de acercarlos a la costa, mientras que nosotros nos quedamos con esta
lancha que encontramos y decidimos revolcarla. Cercano a nosotros había unas islas, tampoco voy a decir su ubicación, y era una forma de escondernos un poco de la tormenta que nos estaba golpeando de un sentido específico. Así que armados de ese radio, un poco de valor, un combustible extra, estas tres personas decidimos en medio de ese mar terrible, ya era más o menos la 1 o 2 de la mañana cuando emprendimos este viaje a protegernos, si se podía decir así, en medio de una tempestad increíble. Esto se los cuento para que dinamicen la atmósfera tan increíble que rodeaba ese momento. Una tormenta eléctrica, no se veía costa, el cielo estaba totalmente tapado, oscuro. Nuestra navegación tenía que ser muy segura y muy lenta, por ende se sentía el mar con todo su esplendor. En medio de eso, como siempre, como un narrador de historias que me siento que soy, decidí decirle a los tripulantes que contáramos algunas historias para relajar un poco porque sentía, sobre todo el motorista, muy asustado por el tipo de mar al que estábamos enfrentando. Y para mi sorpresa, el otro compañero que estaba conmigo, que era una persona parca y muy poco comunicativa, dice que él quería empezar a contar una historia. Y fue increíblemente dramático lo que hizo. Empezó a decir, quiero que sepan que esto no se lo he contado a nadie y espero que tengan la virtud de jamás contarlo, porque es muy delicado y es muy importante para mí que jamás se sepa esto. Y quiero también ustedes sepan que a pesar de eso y a pesar de que esto ocurrió hace muchísimo tiempo y que yo tengo más de 12 años retirado de la institución, es la primera vez que en verdad pretendo replicar esta historia que tanto me impactó ese día. Él empieza diciendo, ustedes no saben, pero yo fui una persona muy importante en mi municipio. Inclusive fui un campeón nacional de una modalidad deportiva muy específica y no sabíamos si creerlo o no, pero él dijo, era muy importante en mi municipio. Mi municipio tiene una beca muy valiosa que era el mejor bachillero. Cada año el municipio costeaba estudios universitarios, alojamiento, pensión y esa gran beca te cambiaba la vida directamente. Él admite que nunca había sido una persona pobre tampoco, era una persona realmente adinerada dentro del pueblo. Su padre tenía la panadería más grande, la ferretería más grande, como muchos gamonales de pueblo de nuestra Colombia. Pero él estaba en el colegio público en ese pueblo y era un muchacho sumamente popular y como decía, llegó a ser, según nos contó, campeón panamericano de una modalidad deportiva específica. Junto a esa modalidad deportiva también le gustaba mucho trotar, salir a hacer deporte. Resulta que además de eso era un gran estudiante, o sea, realmente él decía, no quiero sonar pedante, pero yo tenía todo en mi vida. Y cuando estaba en 11 grado, la cumbre de lo que había alcanzado estaba llegando a mi máximo esplendor. Lo último que me faltaba para ganarme el famoso premio municipal era el resultado de las pruebas ICFES y finalmente llegaron. Cuando llegó ese resultado, ocupé el puntaje de IFEX más alto del municipio, así que se juntaron todas las estrellas y claramente le avisaron a mis padres que yo era el siguiente ganador de la beca municipal que entregaban allí. Tenía que pensar qué quería estudiar, tenía que pensar para dónde quería coger, porque el municipio cubría absolutamente todo. Junto con ese premio, mi mejor amigo, decía él, su mejor amigo, que era su hermano, su pana, la persona más cercana a su vida y casualmente su gran competencia. Él siempre fue el segundo lugar en muchos aspectos de su vida, pero jamás fue rivalidad o jamás generó problema entre ellos. Cuando se enteran, decidieron celebrar, la madre de ese mejor amigo los invita a una cena, ellos cenan y la vida estaba hecha, la felicidad era total, de una novia que él amaba mucho, sentía que había alcanzado todo lo que podía alcanzar. Pero prácticamente a partir de ese descubrimiento, de ese resultado de las pruebas IFES, todo empezó a cambiar. Iba tan bien académicamente que él podía ausentarse porque además, como era un gran deportista para el municipio, era normal que él pidiera permisos especiales para prepararse o para que el entrenador le mandó algún trabajo extra. Así que el colegio tampoco le importó mucho cuando él empezó a ausentarse las semanas siguientes. Además, iba tan bien académicamente, más el resultado de IFE, que le dijeron que lo que faltaba era que presentar los exámenes finales, de los cuales él estaba prácticamente exonerado. Así que nadie se dio cuenta que muchas veces esta persona dejó de ir al colegio para empezar a hacer una serie de salidas de campo de trote muy extensas y cada vez se volvieron más extensas, al punto que algún día llamaron a su madre a preguntarle de qué pasaba porque tenía más de una semana de ir al colegio.
Sus compañeros también dudaban y lentamente se empezó a volver una persona extraña, huraña, distante y cada vez hacía esos trotes más y más largos. Cuando le preguntaban decía que quería llegar más lejos, que quería romper una meta y como era tan competitivo, tampoco les pareció raro. Pero esto se desbordó, al punto que si dejaba de ir a clases completamente podía perder la beca por inasistencia y era una tontería. Él cumplió los requisitos académicos, pero podía perderla por la inasistencia que estaba pasando. Llamaron a los padres, empezaron a insistirle, se dieron cuenta que no estaba en ninguna competencia, que ningún entrenador le estaba convocando a nada, solamente él decía que tenía ganas de correr. A partir de eso nos da una frase que también era impresionante, que resonaba en la historia. A partir de ese momento lo que les voy a contar, realmente no me acuerdo si pasó o no. Mi madre y mi padre me contaron estas historias, porque yo entré en una especie de limbo. Solo me acuerdo cuando empecé a trotar cada vez más, pero de ahí para adelante no me acuerdo mucho. Según mi madre, esto se empezó a repetir a un nivel que finalmente perdí la beca. La beca fue conseguida de mejor amigo y a mí no me importó. Mi mamá decía que no entendía lo que pasaba. En su momento pensó que yo le quería ceder la beca a mi mejor amigo porque él era una persona de escasos recursos económicos y la verdad mi familia tenía muy buenos recursos para que yo estudiara donde quisiera. Así que mi mamá tampoco le prestó atención, pero empezó a preocuparse cuando cada vez trotaba más lejos, al punto que ya me perdía hasta el siguiente pueblo y a veces hasta el siguiente. Pensaba mi mamá que estaba preparándome para alguna maratón, alguna actividad especial, pero era cada vez más introvertido, más huraño y más distante de las personas. Perdí a mi novia, me alejé de los amigos y ya para mi mamá empezó a volverse un problema este tema. Tanto así que nombraba personas que me siguieran a la salida del pueblo para que le avisaran a ella para qué lado había cogido, porque muchas veces me quedaba en el otro pueblo y tenían que ir a buscarme de lo lejos que me iba. Mi mamá tenía que mandar trabajadores con los jeep a ver en qué pueblo andaba porque me perdía. Dice mi madre que varias veces no aparecía y a los 2 o 3 días aparecía completamente sucio, no me había bañado ni comido y decía que estaba trotando. Mi mamá no entendió por qué, empezaron a llevar al médico, no encontraban razones y esporádicamente una vez no aparecí por 5 días, nos dijo. Mi mamá desesperada empezó a averiguar hasta que alguien le dijo, en una redada del ejército, cogieron unos muchachos y creo que subieron a ese muchacho al camión para que prestara servicio militar. Fue a averiguar a un batallón y sí, lo habían reclutado para el ejército. Ella pensó que hasta podía ser bueno que le pasara eso, porque de pronto iban a canalizar esa energía que tenía de trotar, pero antes del primer mes lo estaban devolviendo por sanidad, ya que decían que no tenía las actitudes mentales para estar allí. Decía que sin importar la hora o el castigo, él solo quería trotar. Y se perdía dentro del batallón trotando y trotando y trotando, desgastándose. Dice mi madre que bajé de peso, que parecía que era irreconocible, que no miraba los ojos, que estaba como perdido. Ahí suspende un poco el cuento y dice, esporádicamente, mi mamá no me da detalles, pero dice, en su momento me enteré que mi mamá me llevó al médico, me llevó a muchas partes y esporádicamente empecé a sentirme bien. Pasado más o menos un año de toda esa tragedia, empecé a reponerme, a volver a comer, a entrar y ahora sí les cuento lo que yo me acuerdo. Cuando me recuperé, mi mamá me dijo que tuve un lapsus nervioso y que yo empecé a entrenar y que era muy fuerte, así que no sé por qué, pero terminé pidiéndole permiso a mi madre para presentarme a las fuerzas militares. Luego me enteré que mi mamá tuvo que pagar un montón de dinero para que desapareciera esa historia clínica de que yo tuve una presentación en el ejército y luego me tuvieron que echar por sanidad. Presenté mis papeles, como había dicho, mi familia tiene recursos, contaba él, así que yo pude presentar mis papeles en la escuela de cadetes de Cartagena y pasé y mis padres pagaron. Hasta ahí volví a destacarme, en la escuela me fue sumamente bien académicamente, muy bien en lo deportivo y me volví a encaminar perfectamente. Esporádicamente, en el primer año de regreso, cuando completé mi primer año, me dieron un espacio, un tiempo de permiso y era tradición en ese pueblo, pues eran muy pocos o ninguno los navales que habían estado. Yo decidí presentarme en blanco directamente en mis vacaciones de ese primer año. Orgulloso, al mismo tiempo me enteré que mi mejor amigo estaba muy bien con su beca, estaba estudiando en la ciudad de Bogotá, estaba muy bien y viajé y cuando viajé a mi pueblo me sentí tan orgulloso de llegar de blanco, vi en la plaza municipal a mi mejor amigo tomándose unas cervezas con otros amigos. Me emocioné muchísimo al verlo y así de blanco quise saludarlos para también mostrarle orgulloso que me estaba yendo bien.
Mi mejor amigo me saludó de abrazo, fue un encuentro maravilloso, nadie mencionó cómo ese lapsus que tuve y en ese momento frenó una camioneta brusco en la esquina, era la camioneta de mi papá, se bajó mi papá y sin decir una palabra, con un palo en la mano, me golpeó la cerveza que tenía en la mano, me gritó, le recibió una cerveza a ese tipo, refiriéndose a mi mejor amigo. Yo, ¿qué te pasa? Me cogió con fuerza de la chaqueta y me metió rápido a la camioneta. Y para mi sorpresa, que yo me sentía bravo porque mi papá había hecho algo que pensé que era porque se sentía mal que no había llegado directamente a la casa, pero cuando lo volteé a mirar, bravo, vi a mi padre llorar. Me asustó un poco, le intenté preguntar, él no dijo nada, llegó a la casa, mi mamá me estaba esperando gritando como si ya le hubieran avisado y ella le decía a mi papá, le recibió trago, recibió trago, recibió trago y él le decía, no sé, no sé, y mi papá lloraba, y mi mamá también, yo no entendía qué pasaba y ahí me contaron la parte de la historia que no me querían contar al principio. Dijeron que todo esto pasó y que fueron a muchos médicos y que finalmente se presentaron donde un sacerdote que les dijo que al parecer yo tenía una maldición, que algo me había pasado, que era algo espiritual. Así que ese mismo sacerdote extrañamente les recomendó algún tipo de rezandero o algún tipo de brujo local que los llevó y nos dijo que la cena que la madre de mi mejor amigo había preparado contenía una serie de elementos para que yo perdiera la razón. Él nos contó que él no sabía si la brujería era o no un proceso químico, simplemente que le echaron algo, pero la señora y ese mejor amigo guardaban en secreto una terrible envidia porque él siempre había sido el segundo. Le generaron eso, ese lapso mental fue producto de una especie de brujería que le hicieron, de la cual él logró salvarse y dice la madre, no fue porque sí, fueron exorcismos, fueron oraciones, fueron una cantidad de rituales que tuvieron que pagar y hacer para que él saliera de ese limbo en el que se le ocurrió. Terminó la historia diciendo que él nunca supo o no se enteró si en verdad la maldad que había detrás de eso estaba o no en las manos de su amigo o solamente la madre, por el deseo de que su hijo triunfara, se le ocurrió hacerlo sola. Lo que sé es que nunca más le hablé porque mis padres me pidieron que nunca más me acercara a esa familia. Eso que les cuento ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Chao, chao.